En el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 32, nuestro Señor Jesús dice: «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Que la gracia de Dios, el amor de Jesús y la presencia poderosa de su Santo Espíritu te acompañen en este día. Que seas bienvenido. Compartimos nuevamente Mensaje Celestial. Y es nuestro deseo de que cada día puedas recibir estos mensajes de parte de Dios con un corazón dispuesto, no solamente para conocer, sino también para vivir la voluntad de Dios expresada allí en su santa palabra. Y en esta semana hemos avanzado en un encuentro con el Maestro. En esta ocasión nos hemos centrado en la experiencia de Nicodemo, en aquella entrevista que tuvo este hombre de Israel, este fariseo, que fue a encontrarse con Jesús en la noche para no ser visto, para no ser cuestionado, para no ser identificado quizás con uno de los seguidores de Jesús. Pero Nicodemo había sido atraído por este nuevo maestro que estaba allí en Jerusalén. Las señales que Jesús hacía le demostraban a Nicodemo de que Jesús era un maestro enviado de Dios. Pero en el diálogo con Jesús, este le dice que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Necesitaba creer en Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Y para creer en Él tenía que entender y conocer cuál iba a ser la obra del Mesías, a dónde llegaría el Mesías para salvar a esta humanidad. Llegaría claramente hasta la cruz. Y Jesús, apelando a las escrituras hebreas, esas escrituras que Nicodemo conocía como buen fariseo, le refiere la historia de cuando el pueblo de Israel, mordido por serpientes en el desierto, Moisés tuvo que levantar en un asta una serpiente de bronce y todo aquel que era mordido tenía que mirarla para poder vivir. Era un acto de fe, era la solución que Dios le proponía a aquel pueblo de Israel que había murmurado contra él. Y ahora Jesús, hablándole a Nicodemo en el verso 14, le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús se identifica como el Mesías, pero el Mesías sufriente, el que llegaría a la cruz para que, derramando su sangre en ella, pudiera traer perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero para muchos judíos ese mensaje era una locura. Ellos creían en un Mesías victorioso. Según sus criterios, ¿cómo podían creer en alguien que trajera salvación muriendo en una cruz? Ya que también ellos conocían la escritura que dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero aquella cruz, que era el instrumento de tortura para los malvivientes, para los malhechores, llegaría a dejar de ser un instrumento de oprobio para convertirse en un símbolo de salvación. Y sin ningún lugar a dudas tenían que tener fe para que cuando vieran a Jesús clavado en la cruz pudieran entender de que aquel que moría como un delincuente podía ser su Salvador. Allí Jesús le dice: como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el verso 15. Y lo reitera Jesús, versículo 16, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 32 y 33, Jesús dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando Jesús fuere suspendido, colgado en la cruz entre el cielo y la tierra, dice que Él de esa manera atraería a todos a sí mismo. Y el mismo Nicodemo sería testigo presencial de ese evento que era futuro para él, pero que en esa noche cautivó su corazón. Y en lo más profundo de su interior sabía que tenía que aceptar a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Pero aún así, después de esa entrevista con Jesús, no se confesó abiertamente, públicamente como un seguidor de Cristo.
Mi pregunta es, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿tú estás postergando tu decisión de confesar públicamente que eres un seguidor de Cristo? ¿O tal vez estás dilatando tener una nueva experiencia, un nuevo nacimiento, de pedirle a Dios que obre por su Espíritu Santo la purificación interior que tú necesitas para poder dar testimonio de que realmente tú eres un discípulo del Maestro? Y en esta hora quiero recordarte, para que no olvides las palabras de Jesús para ti, donde Él te dice que de tal manera te amó Dios y te ama, que ha dado a su único Hijo, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna.